Ahora vamos a resolver nuestro problema de forma analítica. Para poder resolverlo necesitamos encontrar la descomposición rectangular de vectores. Para esto necesitamos la siguiente tabla. Los encabezados de la tabla es vector, ángulo, vector en X y vector en Y. Bueno, los vectores que estamos manejando es el vector distancia 1 de 360 metros rumbo al norte. Voy a escribirlo aquí en mi primer columna. Ahí está. Vector distancia 1 de 360 metros rumbo al norte. Y lo voy a dibujar. Vamos a trabajar de forma analítica. Entonces, el dibujo que yo realice no tiene que ser preciso. Siempre voy a salir del origen de mi plano. Y es un vector que va hacia el norte. No importa la medida de mi vector, solamente estoy señalando hacia dónde va. Necesito un ángulo. Este ángulo de inclinación debe ser con respecto a la horizontal positiva. Entonces, yo tengo que medir desde la horizontal positiva hasta donde está mi vector, cuántos grados son. Y si nos fijamos, pues estos son 90 grados. Entonces, el ángulo de inclinación con respecto al horizontal será 90 grados. Ahora voy a sustituir en las fórmulas. Fíjese bien, la sustitución va a quedar así. Voy a tomar el vector distancia 1 y primero voy a encontrar la componente en X. ¿Cómo la voy a encontrar? Bueno, voy a tomar esta fórmula. Voy a tomar la cantidad del vector, que es 360 metros, aquí está, 360 metros, y la voy a multiplicar por el coseno del ángulo. Lo voy a multiplicar por el coseno de 90 grados, que está aquí. Coseno de 90 grados. Y ahora, con la calculadora, voy a hacer esa operación. En mi calculadora debo fijarme que esté en D. Y voy a multiplicar 360 por el coseno de 90 grados. Para esta calculadora primero pongo el 90 y luego marco el coseno y le doy igual. Y la cantidad va a ser igual a 0. Entonces ponemos nuestro resultado. Vector distancia 1 en X es igual a 0 metros. Y ya encontramos la componente en X. Ahora voy a encontrar la componente en Y. Para la componente en Y tengo que sustituir en esta fórmula de arriba. Vamos a ver cómo queda la sustitución. Distancia 1 en Y es igual a, de nuevo voy a tomar la medida de mi vector, que son 360 metros. Aquí aparece, 360 metros. Y lo voy a multiplicar por el seno del ángulo, seno de 90 grados. Voy a tomar la calculadora y voy a multiplicar 360 por, aquí tengo que escribir primero el 90 y después aplicar la función 0 y le doy igual. Esto me va a dar 360 grados, perdón, 360 metros. Y ya encontré las componentes para mi primer vector. Voy con mi segundo vector. El segundo vector es el vector distancia 2, 200 metros al este. Lo escribo en la primera columna. Vector distancia 2, 200 metros hacia el este. Si me está indicando que es un vector que va al este, vamos a dibujarlo. A partir del origen y hacia el este. Ahí está. Lo voy a marcar de otro color. Ahí tenemos el segundo vector que está hacia el este. Tengo que encontrar cuál es el ángulo de inclinación con respecto a la horizontal. Pues aquí estoy sobre la horizontal.
Entonces su ángulo de inclinación es 0 grados. Sustituyo para encontrar la componente en X y sustituyo para encontrar la componente en Y. Primero, la componente en X. La sustitución quedaría vector distancia 2 en X es igual. El valor del vector, 200 metros, por el coseno del ángulo, o sea, el coseno de 0 grados. Voy a la calculadora, 200 por, escribo primero el valor de 0 y aplico la función coseno y le doy igual. Esto me va a dar 200. 200 metros. Recuerde que las unidades van en todo momento de su procedimiento. Y ahora vamos a encontrar el vector en Y o la componente en Y. Voy a hacer la sustitución. Vector distancia 2 en Y es igual al vector que son los 200 metros y ahora se va a multiplicar por la función seno de 0 grados. Y si hacemos esa multiplicación, pues va a ser 200 por 0 y aplicamos la función seno y damos igual. Esto me va a dar que voy a tener un resultado de 0 metros. Vector distancia 3. 150 metros al sureste. Lo escribimos. Vector distancia 3 es igual a 150 metros sureste. Hace un momento vimos que el sureste queda exactamente a la mitad del cuarto cuadrante. Bueno, pues vamos a simular un vector desde el origen, lo marco más o menos señalando la mitad y ahí está mi vector. ¿Cuál es el ángulo de inclinación que necesito para mi segunda columna? Bueno, pues debo contar desde donde está la horizontal positiva y hasta que llegue al vector. ¿Cuánto vale toda esta abertura? Pues esa abertura vale 315 grados. Acuérdense, 90, 180, 270 más 45, 315 grados. Y ahora vamos a sustituir. Vector distancia 3 en X, el valor del vector 150 metros. Multiplicado primero por el coseno del ángulo, coseno de 315. Voy a la calculadora, 150 por el coseno de 315. Y eso va a ser igual a, voy a tomar 4 décimas, 106.06, 60 metros. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo para poder encontrar el vector en Y. Distancia, vector distancia 3 en Y es igual al valor de mi vector que son 150 metros multiplicado por la función seno de 315 grados. Entonces, multiplico 150 por 315 y aplicamos la función seno. Y me da menos 106.0660. Menos 106.0660 metros. Fíjense bien, el vector, la componente en X es positiva y la componente en Y es negativa. Eso quiere decir que tenemos las componentes para este vector verde sería un vector que va hacia la derecha y luego hacia abajo para formar este vector verde. Y seguimos. Vector distancia 4.
Es de 100 metros rumbo al sur. Pues lo escribimos. Vector distancia 4, 100 metros al sur. Y vamos a dibujar. A partir del origen y rumbo al sur. Recuerden que aquí las distancias nada más es el dibujo, no busco la exactitud como en el método gráfico. Y necesito encontrar el ángulo de inclinación. Bueno, pues el ángulo de inclinación lo voy a contar desde la horizontal positiva hasta donde está mi vector, hasta aquí. Y esto sería 90, 180, 270 grados. Y ahí lo tenemos. Sustituyo para encontrar la componente en X. Aquí está. Vector distancia 4 en X es igual al valor del vector, que son los 100 metros, multiplicado por el coseno del ángulo, o sea, por coseno de 270. Hacemos la operación. Sería 100 por coseno de 270. Y eso me va a dar igual a 0. Serían 0 metros el resultado. Y luego la componente en Y. La sustitución queda 100 metros por la función seno de 270. Entonces, 100 metros por 270 y aplicamos la función seno. Y esto me da menos 100 metros. No hay distancia en X, pero hay una distancia en Y. Aquí está nuestro vector. Bueno, ya que tenga los resultados de las componentes de los vectores, cada uno de estos resultados los vamos a sumar. Al momento de sumar, vamos a respetar el signo que tenga. Vamos a sumar los resultados de las distancias, del vector distancia en X. Vamos a realizar una sumatoria. Entonces, tenemos 0 más 200 más 106.0660 más 0. Esto me da un total de 306.066. Ahí está. 306.066 metros. Es un resultado positivo. Aquí es muy importante si es positivo o negativo, porque es hacia dónde se van a mover nuestros vectores. Lo mismo voy a hacer para las componentes en Y. Voy a tomar los resultados y los voy a sumar y voy a respetar sus signos. Vamos a sumar 360 más 0 más 106.0660, pero debe ser negativo, más 100, pero también va a ser un número negativo y vamos a darle igual. Esto me da un total de 153.934. 153.934 metros. Entonces, la sumatoria del vector distancia en Y es igual a esta cantidad. Las dos cantidades son positivas. Voy a quitar esto porque necesito dibujar estos nuevos vectores que encontramos. Vamos a dibujar este vector distancia en X y este vector distancia en Y. Fíjense bien. Vamos a dibujar este vector en X. Es positivo. Si es un vector positivo y está en X, me tengo que mover hacia la derecha. Si este valor fuera negativo en X, me tendría que mover
hacia la izquierda. Bueno, entonces, es positivo. A partir del origen, me muevo hacia la derecha. Este vector está representando a esta cantidad. Creo que ese es naranja, muy fuerte. Y ahora voy a dibujar el vector en Y. A partir de donde terminó mi primer vector, voy a dibujar mi segundo vector. El vector distancia en Y también es una cantidad positiva. Como es una cantidad positiva en Y, la voy a dibujar hacia arriba. Si fuera una cantidad negativa, pues la dibujaríamos hacia abajo. En este caso yo la voy a dibujar hacia arriba porque es una cantidad positiva. Este vector azul está representando a este vector. Azul, muy fuerte. Bueno, ahí están mis dos vectores. Ahora, el problema me pide encontrar la resultante, que es el desplazamiento, y también la distancia total. Bueno, la resultante o el desplazamiento es desde donde inicié mi recorrido hasta donde lo finalicé. Esa sería mi resultante. Entonces, quiero encontrar cuánto vale este vector. ¿Qué medida tiene ese vector? Bueno, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Y si quiero encontrar este vector negro, ese vector negro en mi triángulo rectángulo es la hipotenusa. Entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Vamos a ver. Si recuerda, el teorema de Pitágoras es el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Bueno, vamos a sustituir nuestros datos. Ando buscando la resultante, que sería este vector negro. Ando buscando la resultante, va a estar elevado al cuadrado, que está representando la hipotenusa, y mis catetos serían el vector distancia en X elevado al cuadrado más el vector distancia en Y elevado al cuadrado, que son estos resultados que tenemos aquí, en X y en Y. Ahí lo tienen, en X y en Y. Vamos a sustituir los datos. Quedaría, vector resultante al cuadrado es igual. Vector distancia en X. Distancia en X son 306.066 metros. Pues aquí lo escribimos. 306.066 metros. Lo tenemos que elevar al cuadrado. Más el vector distancia en Y, que es este. 153.934 metros. Pues aquí lo escribimos. 153.934 metros y hay que elevarlo al cuadrado. Las operaciones que vamos a realizar pues es elevar estos valores al cuadrado. Si los elevamos al cuadrado vamos a encontrar que, fíjese bien, 306.066 elevado al cuadrado le va a dar 93.676, aquí está, punto 3963 y también eleve al cuadrado las unidades, metros por metros, metros cuadrados. De igual manera tenemos que elevar al cuadrado esta cantidad. 153.934 elevado al cuadrado le va a dar 23.695.6763 metros por metros, metros cuadrados. Ahora, ¿qué debemos hacer? Pues sumar estos dos valores. Si los sumamos, nos va a dar
117.372.0726 y conservamos las unidades, metros cuadrados. ¿Y ahora qué sigue? Pues quitar estos cuadrados. ¿Y cómo los quita? Pues tenemos que aplicar una raíz cuadrada. Si aplicamos la raíz cuadrada, el cuadrado aquí va a eliminar la raíz y le va a quedar solamente la resultante, ya sin el cuadrado. Y de este lado tenemos que aplicar la raíz cuadrada a 117.372.0726 y la raíz cuadrada de esa cantidad es 342.5960 y en las unidades también obtenemos la raíz cuadrada. El cuadrado, bueno, la raíz va a eliminar al cuadrado y nos queda solamente metros. Fíjense, 342.5960. Y por el método gráfico obtuvimos 340 metros. ¿Okay? Es más preciso el método analítico. Ya tenemos ahí el desplazamiento. Y también nos pide encontrar la distancia total. Bueno, pues la distancia total, vamos a tomar esta columna, que es el vector, y la vamos a sumar. La puedes sumar y poner el resultado aquí mismo, o podemos hacer la suma. Le damos la formalidad a esta suma. Vector distancia 1 más vector distancia 2 más vector distancia 3 más vector distancia 4 va a ser igual a la distancia total que nos está pidiendo el problema. Si sustituimos nos quedan 360 metros más 200 metros más 150 metros más 100 metros es igual a la distancia total. Hacemos esa suma y le va a quedar en 810 metros, que es igual a la distancia total. Por último, pues damos el resultado a nuestro problema, que sería el desplazamiento es de 342.5960 metros y la distancia recorrida es de 810 metros.